historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Pargadillo. El jefe del Estado viaja a Barcelona, donde visita las localidades del Vallés afectadas por las riadas. Excelencia, es cumplimentado por el ministro del Ejército y autoridades provinciales. El recibimiento que la ciudad hace al caudillo es emocionante, tanto por la afluencia espontánea de las gentes, como por el calor que ponen en sus vítores de agradecimiento a la obra del gobierno para remediar los desastres de las riadas de la comarca del Vallés. El generalísimo, acompañado por el alcalde señor Porcioles, recorre la ciudad entre continuas muestras de afecto, desde el puerto hasta la catedral, donde va a cantarse un solemne Te Deum de acción de gracias. Pues bueno, estamos en cita con la historia, estamos en cita con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier y compañía. Bueno, cuéntanos qué estábamos escuchando en la visita del caudillo al Vallés. ¿Cuándo se produjo esto y cuál era el motivo? Pues fue una visita que hizo Franco pues a la comarca del Vallés, que está junto a Barcelona. Sabadell, por ejemplo, forma parte de ella, Sabadell, Terrassa, por unas inundaciones que se produjeron en septiembre de 1962 y que causaron cientos de muertos. Entonces, como hemos oído, en este corte del nodo, Franco fue inmediatamente a ver qué había pasado ahí, y oye, igualito que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, presidente y vicepresidente del gobierno de España, que, oye, ¿cuántas veces visitaron el hospital de IFEMA, en el que había cientos y cientos de enfermos del coronavirus? Creo que una o ninguna, ¿no? No, entre una y ninguna. Sí. Y bueno, hemos escuchado pues cómo se recibió a Franco ahí en esa zona, en la almendra de Cataluña, tanto en una zona de nuevo crecimiento acelerado con la inmigración, como en la señorial Barcelona, donde pues le recibió el alcalde José María Porcioles, uno de los muchos dirigentes de la Lliga Regionalista de Cambó, que pasadas las fiebres nacionalistas y el jugueteo en política pues de los años 20 y 30, cuando vinieron los rojos, Javier, vinieron los rojos, pues se dejaron de tonterías e hicieron pues lo que les aconsejó Francesc Cambó, que es o dar dinero a los nacionales o alistarse en el ejército. Y, por supuesto, servir lealísimamente al caudillo y, mientras tanto, oye, pues seguir con los negocios. Oye, tenemos un invitado muy especial hoy, ¿no? Así es. Se trata del cántabro Jesús Lainz. Bueno, a él no le gusta que le llamen cántabro, se lo puedes preguntar. No es muy de Cantabria, la verdad. Él es más de santanderino o de montañés, lo que se llamaba a Santander antiguamente la montaña, o también la Marina de Castilla, que la verdad a mí me parece una expresión preciosa. Marina de Castilla. Marina de Castilla, sí, señor. Pues tenemos a Jesús para hablar de su nuevo libro, que es Negocio y Traición, la burguesía catalana de Felipe V a Felipe VI. Es un libro que, vamos, hay que decirlo, amplía mucho otro anterior, por el que también estuvo en nuestro programa, que se tituló El privilegio catalán, que se publicó en 2017, pues un poco antes del golpe de Estado de los nacionalistas catalanes, ese que dieron pues con la indiferencia, negligencia del Partido Popular de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María. Bueno, pues como el calendario mandaba, pues de ese libro quedaron excluidas muchísimas páginas, y entonces lo que han hecho Jesús Lainz y la editorial Encuentro es ampliar ese libro y sacar uno nuevo de casi 300 páginas con toda la documentación que ha encontrado Jesús sobre los negocios de la burguesía catalana, sobre todo en el siglo XX, en concreto en el franquismo, que yo creo que es un tema de muchísimo interés para romper esta idea absurda y miserable que han introducido los catalanistas durante los últimos años entre muchísimos catalanes de España nos roba. Y lo más asombroso es como gente que, o sea, no ya hijos de andaluces, de murcianos, de extremeños, de aragoneses,
establecidos en Cataluña, pues en los años 60 y 70 se lo hayan creído. No, o sea, lo asombroso es que los propios inmigrantes españoles, castellanos, de estas zonas de España, de Aragón, de Andalucía, de Murcia, también se lo han creído. Ellos mismos dicen que tuvieron que salir de Andalucía porque ahí no les dejaban ganarse la vida, porque pasaban hambre, y que fueron a Cataluña y que qué agradecidos les están a los catalanes porque ahí sí pudieron trabajar, comprarse una casa y educar a sus hijos. Eso es una de las grandes estupideces. A fin de cuentas, Andalucía y Cataluña son parte de España, las dos. ¿Vale? Y no solo eso, sino que es lo que vamos a hablar con Jesús Lainz, parte de las razones o de los motivos por los que Andalucía ha sido pobre, y al igual pues que Murcia o que Extremadura, y Cataluña rica, se ha debido a la presión de la burguesía catalana ante los gobiernos nacionales. Y fíjate, claro, pero es el régimen de Franco quien crea esas condiciones favorables en el norte de España, ¿no? Para que vayan de otras regiones precisamente a trabajar allí. Bueno, pero vamos a ver, Javier, o sea, los procesos de industrialización que en España se producen más tarde que en otros países, sobre todo en Gran Bretaña y en Francia y Alemania, que los podemos estudiar, pues todos siguen más o menos los mismos patrones. Claro. Hace falta, no se pueden instalar fábricas en todo el país, de manera que se instalan en unas zonas concretas. Y entonces, para conseguir mano de obra para las minas de carbón, para los astilleros, para las fábricas textiles, para las fábricas de máquina de herramientas, lo que para los puertos, ¿ya? Pues hay que llevar trasladar población que en algunos casos va muy contenta porque deja el trabajo en el campo y en comarcas pues, pobres, muy pobres en algunos casos, a trabajar en unos sitios donde, trabajas menos, porque trabajas con máquinas, se te da una formación y que permites, tienes acceso pues a los servicios que hay en las ciudades y que no hay en los campos, que es el mismo drama que estamos viendo ahora que se habla de la España vacía. Bueno, pues esto pasa no solo en España, sino que pasa también pues en Gran Bretaña o en Francia. Y desde luego, como tú dices, esos gobiernos, tanto fuesen el gobierno de Franco, fuese el gobierno de la Tercera República Francesa o el gobierno de Palmerston y Disraeli en Gran Bretaña, pues promueven ese tipo de concentraciones y de traslados de población y de acumulaciones de capital. Sin embargo, tienes que serán otros procesos inversos, por ejemplo, el proceso de desindustrialización que hubo en Escocia desde los años 80, que cantidad de gastilleros, por ejemplo, pues también cerraron las minas de carbón en Gran Bretaña. Ahora parece que se están volviendo a abrir, pero ese tipo de industrias desaparecen y es así. O sea, lo que tienen que hacer los gobiernos pues es fomentar y desarrollar industrias nacientes, y para eso pues unas veces hay que fomentar el traslado de población y otras veces también la acumulación de capital. De todas maneras, el franquismo, pese a la caricatura que se está difundiendo desde hace décadas, no procedió a una centralización absoluta de la industria en Madrid. Primero porque no es verdad. O sea, la gran industria española ya venía desde el siglo XIX, pero también pasa en el siglo XX, pues se concentra en Barcelona, Bilbao, Asturias, tampoco nos olvidemos, y en Madrid, que la hay, pero la hay muchísimo menos. Pero es que además, con el Instituto Nacional de Industria, los planes de desarrollo, se van creando polos de desarrollo para precisamente asentar industria en otras partes de España, Zaragoza, Burgos, Valladolid, Alcázar de San Juan, Puerto Llano, la refinería de Tarragona, el plan de desarrollo del campo de Gibraltar de los años 60, cuando se cierra por fin la verja con la colonia de Gibraltar
y se promueve el establecimiento de industrias pues en esa comarca para dar empleo a los que se habían quedado, los españoles que se habían quedado sin trabajo, porque tenían que ir todos los días a cruzar la verja a ser súbditos de los británicos. Fíjate, también es verdad, cuando la gente dice, joder, se lo podía llevar la industria, el gobierno de Franco a otras zonas. Vamos a recordar que es que Barcelona, Cataluña, hace frontera con Francia, muchas materias primas, en vez de trasladarlas a atravesar toda la península, pues quedaba mucho más cerca en una zona franca como podía ser esa, ¿no? Es decir, lo digo porque también se miraba eso, se miraba a la hora de dónde colocar la industria, dónde era más fácil que llegaran y dónde era más fácil también que exportáramos, porque te ahorrabas también el tener que atravesar la península entera. Pues también es cierto, es una industria que es de automovilística, pues, materias primas que venían venían por mar. Oye, uno de los grandes centros industriales de Francia es la zona de Lille, Pas de Calais, con grandes minas de carbón, y es una zona pues, que está justo en la frontera más invadida de Francia, porque limita con Bélgica, está enfrente de la Gran Bretaña en el Canal de la Mancha. Oye, y los alemanes pues trataron de tomarla en la Primera Guerra Mundial y la tomaron en la Segunda Guerra Mundial. Además, oye, chicos, también son circunstancias que se van dando durante las pues a lo largo de la historia. Mira, en mi libro, eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, cuento que después de establecerse por los Reyes Católicos la Casa de Contratación en Sevilla, pues Carlos I, cuando acepta el proyecto de Magallanes de atravesar el Pacífico para llegar a las Molucas, a las Islas de las Especias, no se sabía exactamente dónde estaban ni si caían en el lado español o en el lado portugués delimitado por el Tratado de Tordesillas, pues funda en La Coruña la Casa de la Especiería, que era pues, una especie de, era la réplica de la Casa de Contratación de Indias de Sevilla. Y estaba todo pensado, además financiado, fíjate, por banqueros burgaleses, banqueros burgaleses y por otro gente de Burgos. Entre otros motivos, se instala ahí La Coruña, pues para restar poder a la Casa de Sevilla, por un lado, y por otro motivo, pues porque se creía que claro, estaba más cerca de los mercados del norte de Europa, de los Países Bajos, del Báltico, que era muy importante porque empezaba a llegar trigo de esa zona de Rusia y de Prusia a España, y que sería más cómodo pues para los mercaderes que viniesen del norte de Europa. Se empezó a construir la casa, se le concedieron privilegios a la organización, empezó todo, pero como al final no se realizó ese tráfico, no se pudo confirmar que las Molucas correspondiesen a España y se firmó el Tratado de Zaragoza entre Carlos I y el rey de Portugal, por el que España renunciaba. Pues, eso que podía haber sido un emporio económico, pues no se realizó. Y sin embargo Sevilla, durante 200 y pico años, pues fue la capital de Indias prácticamente en Europa. Y fue una ciudad pues que se desarrolló muchísimo, hasta que por desgracia pues vino una peste como la que estamos padeciendo ahora, a mediados del siglo XVII, y destrozó la ciudad. Pues yo si te parece, y el último libro de Jesús Lainz con un prólogo muy especial, ¿no, Pedro? Así es, lo prologa Stanley Payne, el gran hispanista español, al que, hispanista norteamericano, pero como ya está tanto en España, además, que entre otras cosas, aparte de alabarle por su sabiduría, todos los libros que ha escrito, que es una persona amabilísima, encantadora, es que no parece un catedrático de universidad. Yo he tenido la ocasión de conocerle, ha venido aquí a Radio Ya, a los estudios, y la verdad es que es una persona absolutamente excepcional. Sí, ya te digo, sobre todo una persona excepcional, no solo por sus conocimientos, sino por su amabilidad. O sea, con nosotros siempre se ha portado de esta manera, y que alguien de su edad
ya porque ya ha cumplido los 80, se atienda a gente como Jesús, oye, que no está en la universidad, como no estamos muchos, además porque, claro, no decimos cosas agradables, además no nos sometemos a la doctrina, a lo políticamente correcto, oye, pues es un detalle. Oye, bueno, y el libro de Jesús Laín, recuérdanos, prólogo de Stanley Payne, y el libro que es la continuación del que ya escribió, que tuvimos aquí, pero este es Negocio y Tracción en la burguesía catalana de Felipe V a Felipe VI. Exactamente, así es. Pues Pedro, ¿te parece que vamos a hablar con nuestro amigo Jesús Laín y luego te llamamos para despedir el programa? De acuerdo, muy bien, hasta luego entonces, Javier. Un abrazo fuerte. Pues seguimos adelante y toca hablar con el autor del libro Negocio y Traición, la burguesía catalana de Felipe V a Felipe VI. Jesús Laín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Pues bien, gracias. Aquí en casa encerrado, ¿qué te voy a contar? Bueno, en arresto domiciliario nos tienen. Efectivamente. Y además con el mar enfrente que está diciéndome ven, ven, ven y no puedo ir. Bueno, tú tienes esa ventaja, ¿eh? Esa ventaja. Yo sé que no te gusta decir que vives en Cantabria porque es la... pero es un secreto, no hay que contarlo, no, porque entonces viene todo el mundo aquí y se pone insoportable. Eso decía mi padre cuando íbamos a Galicia, le preguntaban ¿qué tal en Galicia? Está siempre lloviendo, hace muy mal tiempo. ¿Y por qué va? No tengo más remedio. Aquí es peor, aquí es tremendo. Bueno, Jesús, ¿qué nos cuentas en este libro? Lo primero, yo te quería preguntar cuáles fueron, bueno, primero, ¿qué nos cuentas en este libro, así genéricamente, y luego con un prólogo de excepción como es el de Stanley Payne, ¿no? Sí, así es. Pues este libro es una nueva versión, y subrayo la palabra versión, es decir, no es una nueva edición, por eso lleva un título distinto, del anterior libro, de El privilegio catalán, ¿no? El privilegio catalán. ¿Qué pasó con ese libro? Pues en primer lugar me arrepentí de haberlo hecho tan breve, porque como vivimos en la época de los Twitter y de Facebook y de todas estas cosas, pues pensé, la gente no está acostumbrada a leer, vamos a hacer algo muy breve para que hasta el más vago lo pueda leer. Lo puedo ver. Pero según lo terminé me di cuenta de que lo hice demasiado breve, me quedaron demasiadas cosas en el tintero que yo creo que tenía que haber metido, pero por cuestión esto, ¿no? De hacerlo demasiado, de hacerlo breve, lo hice demasiado breve. Pero lo más importante fue que el libro salió en septiembre del 2017 y 3 semanas después fue el golpe de Estado. Entonces, claro, el libro se me quedó viejo, digamos, de repente salió viejo. ¿Por qué? Pues porque toda la explicación histórica que arrancaba en el siglo XVIII y que llegaba hasta nuestros días, de repente, digamos, encontró el colofón en el golpe de Estado que no pude contar porque pasó 3 semanas después de que el libro saliese. Entre eso y que además existe el plan de traducir el libro al inglés para explicar a los europeos, al resto de los europeos en qué consiste la cuestión, pues dije, no puede ser que no pongamos un nuevo capítulo largo dedicado a traer la cosa, digamos, hasta la actualidad. O total, que entre la nueva documentación que añadí, sobre todo en lo relativo al siglo XX, y el epílogo al golpe de Estado, pues el libro se ha más que duplicado, o sea, casi triplicado. Sí. Lo digo porque a la gente que leyó el privilegio catalán y que le pareció suficiente y que ya con la información que obtuvo ahí le parece suficiente, pues está claro que no merece la pena que lea este. Pero a la gente a la que le interesó el tema y que le pareció que la tesis o los documentos o los datos que se exponen en el privilegio catalán son interesantes, en este nuevo libro va a encontrar el triple de ellos. Entonces esa es la diferencia, digamos, entre la versión anterior y la versión nueva. ¿Qué es lo que a mí me pasa? Yo me enganchó muchísimo el privilegio catalán, negocio y traición, y ahora vamos a ir a por este nuevo libro que efectivamente, yo diría, más que una edición ampliada, es un nuevo libro, ¿no? Claro, es que es el triple, es decir, no es una nueva edición en la que hayas metido 2 correcciones y 3 nuevas citas, es el triple de páginas. Sí. Entonces, por ejemplo, me he centrado sobre todo en el siglo XX, aunque también he añadido cosas al siglo XVIII y al siglo XIX, por ejemplo, en el siglo XIX, 2 capítulos nuevos muy interesantes
son los relativos a la cruzada librecambista de Joaquín Costa y la cruzada proteccionista de Víctor Balaguer, que son, digamos, dos personajes muy interesantes de la época que representan la versión, digamos, las posiciones antagónicas sobre toda esta cuestión. Y claro, evidentemente en ello estaba la cuestión catalana en medio, ¿no? Porque precisamente el proteccionismo de Víctor Balaguer a sueldo de los industriales catalanes. Por cierto, en el libro incluyo varias cartas privadas entre Víctor Balaguer y Víctor Balaguer fue un literato de la Renaissance muy importante y también político liberal, fue diputado. Y entonces este hombre estuvo a sueldo de la oligarquía industrial catalana, y en el libro salen varias cartas privadas entre el Fomento del Trabajo Nacional, la patronal catalana, y él, ofreciéndose, o sea, me pongo a su servicio para defender sus intereses pecuniarios en el Parlamento, o sea, textualmente, ¿no? Oye, y vamos a ir, si te parece, por partes. Desde 1898, ¿cuáles fueron las responsabilidades de la burguesía catalana en el estallido de la guerra de Cuba? Claro, esto es muy interesante, es un dato absolutamente esencial, porque la entidad privada que más responsabilidad tuvo en el estallido de la guerra de la independencia, digamos, ¿no? La de 1895, porque en Cuba hubo tres guerras. Eso ¿no? es. La de los 10 años, que de 68 a 78, la chiquita, que duró unos pocos meses, y luego la de la independencia, ¿no? La que estalló en 1895 y concluyó con la independencia de Cuba y Filipinas en el 98, debido a la intervención de los yanquis, ¿no? Entonces, la entidad privada española que más se opuso, y cuando digo privada no quiere decir que no fuese influyente, era tremendamente influyente, fue el Fomento del Trabajo Nacional, es decir, la patronal catalana, la patronal sobre todo textil, pero no solo textil catalana. Y entonces, por ejemplo, un detalle, en el año 90, 1890, poco antes de que estallara, digamos, la guerra final, se presentó una queja formal por parte de los hacendados cubanos al Ministerio de Ultramar, diciendo que no podía ser que se estrangulara la economía cubana como se estaba estrangulando, que no podía ser que ellos no pudieran comerciar libremente con sus vecinos yanquis, porque sus vecinos yanquis les podían dar un montón de productos más baratos de los que les ofrecían las industrias españolas, las industrias peninsulares, ¿no? Las que estaban a este lado del Atlántico, por ejemplo, los sacos para el café, ¿no? Los podía comprar mucho más fácilmente en Estados Unidos. En Estados Unidos que no en España. Claro. Entonces, claro, lo tenían que comprar, en concreto en Cataluña, por cierto. Entonces, lo que el gobierno español había establecido era que los cubanos solamente pudieran comerciar con la península, no pudieran comerciar con los Estados Unidos. Entonces, claro, esto estrangulaba la economía de Cuba. Bueno, pues curiosamente, ¿quién respondió a las peticiones de los hacendados cubanos? Lo lógico sería el Ministerio de Ultramar, ¿no? Que fue al que se dirigieron ellos y que era el que evidentemente regía estas cuestiones. Pues no, el organismo encargado de responder fue el Fomento del Trabajo Nacional. Es decir, la patronal catalana fue la que manda un memorándum muy insultante contra los cubanos, diciendo que eran unos antipatriotas, que eran unos traidores a la patria española, por pretender comerciar con los yanquis en vez de con el resto de los españoles, por pretender comprar a los yanquis lo que tenían que comprar en la península. Y entonces esta fue una de las razones por las que finalmente, pocos años después, estalla la guerra, es decir, sencillamente porque no podían desarrollarse económicamente los cubanos. Y esto luego se demostró, digamos, escenificó de una manera tremenda en el Parlamento. 3 años después del 98, en 1901, obtiene por primera vez representación parlamentaria la Lliga Regionalista, la de Cambó y Prat de la Riba. Entonces, uno de los cuatro diputados que envía la Lliga Regionalista en 1901 a la carrera de San Jerónimo, el doctor Robert, que había sido alcalde de Barcelona, el célebre craneómetra, el célebre obsesionado con la distinta forma de los cráneos de los habitantes de la península ibérica,
pues este hombre achacó al gobierno español la culpa de la pérdida de las colonias. Y Sagasta, el presidente, le respondió y le dijo: oiga, señor Robert, ojo con lo que dice, que si hay una región española que no tiene derecho a quejarse es Cataluña, claro, porque la exasperación de los cubanos se debió fundamentalmente a los privilegios de los que gozaba Cataluña. Claro. Fíjate, y luego piden la autonomía para ellos, la que negaron a Cuba. Sí, eso es tremendo. Eso es una de las cosas más hipócritas de la historia de España, que consistió en que todas las entidades catalanas, tanto el Fomento del Trabajo Nacional, como el Instituto Agrario, como el Ateneo, como bueno, en fin, todas las fuerzas vivas catalanas se oponen radicalmente hasta el propio 98 a la concesión de la menor autonomía administrativa a Cuba. A Cuba y Filipinas. Bueno, sí. El más importante era Cuba en este caso, sí, ¿no? Y entonces se oponen a cualquier tipo de concesión administrativa, económica, etcétera. Y sin embargo, y con el argumento de la concesión de la amnistía es el camino a la secesión. Atención, palabras de los próceres catalanes: no se puede conceder ni un adarme de autonomía porque es lo mismo que poner el ferrocarril hacia la secesión. Pues bien, pocos meses después, cuando acaba la guerra, esas mismas instituciones son las que le piden estatuto de autonomía, concierto económico, etcétera, 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 para Cataluña, y con la amenaza de secesión. Fíjate, y has hablado de la Liga, encabezada ya por Cambó. ¿Qué pretendía exactamente la Liga? ¿Ese proteccionismo en la industria catalana sobre el resto? Bueno, la Liga fue una especie de digamos, matrimonio, ¿no? Sí. Entre los ideólogos y los fabricantes, ¿no? Los ideólogos eran los catalanistas, por ejemplo, Guimerá y, por ejemplo, Oller, que eran literatos, y curiosamente eran ellos los más radicales. Tanto es así que durante la guerra, la revista suya, que se llamaba La Renaixença, fue muy atacada por toda la prensa catalana. Les llamaban los mambises de la barretina, porque el resto de la prensa catalana, incluida la de extrema izquierda, y subrayo, incluida la de extrema izquierda, que era súper patriota y súper belicista, insultaba a los catalanistas porque les consideraba eso, los mambises de la barretina, es decir, unos separatistas con barretina, no como los cubanos, ¿no? Y entonces, por un lado, digamos que estaban estos, a los que todo el mundo miraba mal, y el propio Cambó, en sus memorias, y otros tantos catalanistas, confiesan, que hasta el 98 eran 4 gatos a los que todo el mundo tomaba por chalados. Es decir, que el gran estallido del catalanismo político fue en 1898, tras la pérdida de las colonias, ¿no? Y luego, por otro lado, estaban los intereses de la burguesía, ¿no? Que era mantener el mercado español cautivo. Es decir, como los tejidos catalanes eran mejores que los del resto de España, pero peores que los del resto de Europa, especialmente los ingleses, para tener garantizado el consumo exigían la protección arancelaria para que los productos ingleses llegaran aquí mucho más caros. Y entonces por eso los españoles siguieron durante siglo y medio comprando, viéndose obligado, digamos, a comprar los productos catalanes, que eran peores pero más baratos eran peores y más caros, pero salían más baratos por la protección arancelaria. Y entonces estos, industriales catalanes, por supuesto, eran antiseparatistas. Todo lo contrario. ¿Cómo van a querer separarse de sus colonias? Y ahora estoy siendo irónico. Sus colonias eran el resto de las provincias españolas, ¿no? Entonces, claro, nadie menos interesado en el separatismo que ellos. Pero a partir del 98 se dan cuenta de que pierden una buena parte de su mercado con Cuba y Filipinas, porque tengan en cuenta que en Cuba y en Filipinas también compraban en todos sus tejidos y sus cortinas y sus manteles y sus faldas y sus camisas y sus servilletas, todo lo compraban sobre todo en Cataluña. Entonces pierden un enorme mercado. Y luego, pues, por supuesto, la cuestión del azúcar, la cuestión del café. Fíjese que buena parte de la industria española que estaba en Cuba, toda no, pero buena parte
estaba en manos catalanas. Por ejemplo, el ron Bacardí era del señor Bacardí, que era un catalán, y el tabaco Partagás era del señor Partagás, que era otro catalán. Entonces, cuando se pierden las colonias, muchos industriales catalanes dicen esto es un desastre, tenemos que irnos de aquí si queremos sobrevivir. Y por eso, digamos, se estableció el matrimonio de interés entre la industria catalana y el catalanismo político. Fíjate, si seguimos avanzando, Jesús, llegamos a Primo de Rivera. ¿Cómo reciben la Lliga a Primo de Rivera? Sí, bueno, antes que Primo de Rivera habría que mencionar a su inmediato antecesor, que fue el general Martínez Anido, porque fue el paso previo. Barcelona era la ciudad de las bombas, que le llamaban, ¿no? Era la ciudad española donde más presencia tenía el terrorismo anarquista. No sé si han visto ustedes la película La verdad sobre el caso Savolta, o han leído el libro de Eduardo Mendoza, en el cual se habla eso, ¿no? De la época del pistolerismo, es decir, cuando el batonismo anarquista, ¿no? En Barcelona, luego la Semana Trágica, por ejemplo, a Dato le asesinan 2 anarquistas catalanes en la Puerta del Sol. En la Puerta Alcalá. En la Puerta Alcalá. Entonces, el anarquismo catalán era muy fuerte, había asesinatos de patronos, de fabricantes, etcétera, y entonces los fabricantes lo que hicieron fue contratar a pistoleros para matar a los anarquistas. Entonces, claro, era una ciudad que era como el Far West. Y entonces, los industriales catalanes, muchos de ellos catalanistas, le piden al gobierno de Madrid que les eche una mano, y el gobierno de Madrid manda para allá al general Martínez Anido, que era un tipo duro, y se dedicó a combatir al terrorismo anarquista por las buenas y por las malas. Es decir, tanto aplicando la ley como saltándosela, ¿no? La famosa ley de fugas. Y entonces por eso hubo muchos fugados en esos días que acabaron evidentemente bajo las balas de la policía. Y, curiosamente, al gobierno se le pusieron los pelos de punta, porque les pareció que al amigo Martínez Anido se le estaba yendo la mano. Y lo destituyeron, para gran escándalo de los catalanistas. Claro, porque los catalanistas lo que querían era seguir teniendo ahí a este tío, que era un tío muy bragao, y que les librara de los terroristas anarquistas, ¿no? Entonces todo esto, digamos que disminuyó un poco la cuestión del terrorismo, pero por supuesto continuaron las agitaciones, luego llegó, en fin, otra serie de circunstancias a nivel nacional, y cuando llega a septiembre del 23, que solamente es 2 años después de Martínez Anido, los que le piden a Primo de Rivera que den el golpe de Estado, que pongan un poco de orden, fue fundamentalmente la burguesía catalana, y el propio Cambó lo dice: la dictadura de Primo de Rivera nació en Barcelona. Esta es frase textual de Cambó, ¿no? Oye, en la República, Cambó y su gente pidieron la autonomía, pero ¿cómo se hicieron con la Generalidad los Macià, los Companys? Se asustaron, colaboraron en la preparación del 18 de julio, me refiero a los... a los de la Liga, claro. Eso es. Sí. Claro, lo que sucedió en Cataluña en el primer tercio del siglo fue que los que plantaron la semilla de separatismo fueron los de derechas, claro, y los que recogieron la cosecha fueron los de izquierda. Es decir, lo mismo que ha pasado ahora. Sí. Es decir, el que planta la semilla de separatismo es Cambó, el que la recoge es Macià, del mismo modo que hoy el que planta la semilla de separatismo es Pujol y el que la recoge es Esquerra Republicana. Ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, como dijo un periodista puertorriqueño destinado en Barcelona en aquellos días, Cortón, dijo que los que habían sembrado el separatismo eran las chisteras y los que lo habían recogido eran las barretinas, ¿no? Entonces, pues las chisteras de Cambó y compañía se dedicaron durante el primer tercio del siglo a sembrar el separatismo. ¿Pero qué pasó? Que en el 31 se cambió de vías y se dijo Visca Macià, mori Cambó, ¿no? Viva Macià, muera Cambó. A Cambó no le votó casi nadie y de repente se llevaron la sorpresa de que con la llegada de la República el partido separatista, ¿cómo se dice? Hegemónico en Cataluña era Esquerra Republicana, mientras que los regionalistas, entre comillas, de la Lliga se habían quedado apartados. Tengan en cuenta que la Lliga fue como Convergencia de Unión, sí, el típico partido
esencialmente hipócrita, siempre en el filo de la navaja entre la colaboración con el Estado y la amenaza del separatismo, ¿no? Sí. Y entonces siempre estuvo ahí en ese filo de la navaja. ¿Qué sucedió? Que llegó el 36. Y claro, en el 36 no es que llamaran a la puerta de los burguesitos catalanes los pistoleros anarquistas, no, llamó la revolución bolchevique. Claro, los ejecutaba. Claro, entonces los mataban. Es más, a una enorme cantidad de burgueses catalanistas se los llevó por delante la revolución marxista del 36. Hubo cientos de muertos, miles de muertos de eso, digamos, de la gente de derechas, catalanista o no, en este caso catalanista, y entonces por supuesto rápidamente cambió. Es más, cambió en 24 horas. El 18 de julio del 36 estaba veraneando en su yate, Catalonia, en los mares del Adriático, y le llega la noticia de que ha habido una intentona cuartelada en Melilla el 17 y en el resto de España el 18. Y Cambó da la orden a sus acólitos de que no se muevan, de que no hagan nada, porque por mucho que les disguste el gobierno de la República, es la manera de conservar el Estatuto de Autonomía. Pero ¿qué pasó? Que al día siguiente se empieza a enterar del baño de sangre en el cual están masacrando a los suyos los republicanos, no los nacionales, evidentemente. Sí. Y entonces rápidamente da la orden a apoyar a Franco, y la prueba está en que él puso su fortuna a disposición de Franco, organizó el espionaje de Franco en el extranjero, organizó la publicidad de Franco en Francia con la revista Occident, escribió una carta encabezando un manifiesto con una enorme cantidad de intelectuales catalanes, nada más y nada menos como Eugenio d'Ors, Salvador Dalí, Federico Mompou y tantos otros, pidiendo a los catalanes que se alistaran en el ejército de Franco. Fíjate cómo fue, es decir, ha sido muy accidentalista, o no sé si oportunista, cuál sería la palabra que le podríamos dedicar a la Lliga, o a esa dualidad, ¿no? En ese nadar entre dos aguas, entre la conveniencia de un país independiente, ¿no? De una independencia, o la fidelidad a España. Siempre en el alambre, ¿no, Jesús? Sí, la fidelidad a España en el caso de esta gente siempre fue instrumental. Instrumental. Es decir, ya desde tiempos de Prat. Vamos, por ejemplo, a regresar a 1898. Sí. En 1898, en noviembre, es decir, cuando había pasado solamente 3 meses del fin de la guerra, aún no se había firmado la paz de París en diciembre del 98, pues en noviembre del 98 Prat de la Riba escribió un panfleto en francés, una nota, se llamaba La Cuestión Catalana, para darla a conocer a toda la prensa europea, explicando qué había sucedido en España durante el 98, por supuesto echando la culpa a la España castellana, porque decía que era una raza inferior, una raza de Quijotes y de militares y de locos belicistas, frente a la raza catalana, que era práctica, era razonable y era laboriosa, ¿no? Sí. Pero lo más importante de todo es que explicaba que como España había dejado de ser negocio, proponía a Francia que se anexionara Cataluña, porque los industriales catalanes se habían dado cuenta de que lo que les convenía para su monedero era depender de un Estado eficaz, y el Estado eficaz para ellos era Francia. Entonces, textualmente, propone a Francia que se anexione Cataluña. ¿No? Yo siempre he pensado que uno de los grandes errores de la derecha española a partir de ese momento es considerar a Prat de la Riba un patriota, un regeneracionista, un buen tipo en el fondo. No, en el 98 propuso la traición, propuso la anexión de Cataluña a Francia. Claro. Entonces, en el 36 pasó prácticamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que lo que estaba en juego no era solamente su cartera, era su gaznate, que se los estaban cortando los gaznates.
Y entonces dijeron, bueno, pues mira, vamos a olvidarnos del Estatuto de Autonomía de la República y vamos a salvar nuestras vidas y haciendas. Y por eso se entregan en manos de don Francisco Franco. Y hay que ver los artículos que escribió Francisco Cambó en defensa del 18 de julio. Hay que leerlos. O sea, porque ni Serrano Suñer, ni ningún falangista, ni nadie jamás escribió los artículos que escribió Cambó en defensa del 18 de julio. Mira, nos quedan 10 minutos y Jesús, en el franquismo, tú ya lo estabas apuntando, a la burguesía catalana no le fue nada mal, ¿no? Incluso tenía una especie de delegado en el Consejo de Ministros, Pedro Villalbí, efectivamente, claro. Efectivamente. Bueno, y llegó a ser ministro también. Sí, ministro. Del 57 al 65, sí. Ministros catalanes hubo muchos en el régimen franquista. Antes de empezar con los ministros, sí, hay un dato muy interesante. A Salvador de Madariaga, insigne republicano gallego, que sí que se tiró el régimen de Franco exilió y no regresó hasta el 77. Se tiró todo su exilio luchando con sus compañeros de exilio, es decir, con los nacionalistas catalanes y vascos que no desaprovechaban oportunidad para intentar bombardear a España desde fuera. Por ejemplo, cuando visitó Eisenhower España, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el pobre Madariaga, que era un buen hombre y un buen patriota republicano, se tuvo que dedicar a contrarrestar no la propaganda franquista, sino la propaganda separatista de sus compañeros de exilio. Y entonces este hombre, en el año 60, cuando el Lehendakari Aguirre, poco antes de morir, metió cizaña en la ONU contra España porque era un régimen de opresión de los castellanos contra los vascos y los catalanes, le contestó Madariaga, oiga, mire, si tenemos que colorear el mapa según la intensidad de la colaboración con el régimen de unas regiones u otras, resulta que las de color más denso son el País Vasco, Navarra y Cataluña, ¿no? Que son fuente de una enorme cantidad de ministros, de embajadores y de altísimos cargos del régimen, ¿no? Y la prueba de ello está en que, por ejemplo, Eduardo Aunós, viejo lliguista, por cierto, hay que tener en cuenta que una enorme cantidad de ministros y de altos cargos del franquismo provenían de la Lliga, ¿no? Porque la Lliga fue uno de los vencedores de la Guerra Civil. O sea, digamos, el antecedente de Convergencia y Unión no fue uno de los perdedores de la Guerra Civil, fue uno de los ganadores de la Guerra Civil. Claro. Y entonces, por ejemplo, Aunós había sido de la Lliga, Gual Villalbí había sido de la Lliga y tantos otros. Entonces, ya desde el principio, desde la Junta Técnica del Estado, el gobierno franquista durante la guerra, el primer gobierno de Franco, 2 de los 9 ministros eran catalanes, Bau i Noya y Serrat i Bonastre, y a partir de ahí, evidentemente, como digo, Eduardo Aunós, que fue ministro de Justicia, Planeri Riera, García Ramal, y tantos otros, ¿no? Pero el más importante de todos, o por lo menos el más significativo, es, como muy bien has dicho, Pedro Gual Villalbí, que fue nombrado durante 10 años ministro sin cartera, y además lo más interesante es que no tuviera cartera. Sí, era sin porque su única función era la representación de la industria catalana ante el Consejo de Ministros. Esto es textualmente así, se le nombró para eso. Se le nombró, con palabras textuales de Franco, para que represente a la industria catalana en el Consejo de Ministros. ¿Qué otra región española gozó de tan alto privilegio? Absolutamente ninguna. Ninguna. Oye, Jesús, muy rápidamente, no sé si tengo entendido que tú también has investigado una de las grandes mentiras, esos mantras que decían que Franco enviaba murcianos y andaluces a Cataluña pues para castellanizarla, ¿no? Sí, esto es un tema fascinante. Y, por cierto, voy a tirar el anzuelo a los lectores del privilegio catalán, porque en el privilegio catalán este tema lo mencioné, evidentemente, pero lo traté, digamos, en página y media. Y ahora le he dedicado 20 páginas porque es un tema que merece la pena profundizar. Por ejemplo, una cosa que no se ha dicho jamás, que no se sabe, y que en ninguna de las biografías de Cambó y de historias del nacionalismo catalán se ha mencionado jamás. En los diarios de Cambó,
en diciembre del 36 y enero del 37, se queja amargamente de que el genocidio biológico de los catalanes lo estaba provocando la República, no Franco. Atención. ¿Por qué? Porque Cambó había escrito, como he contado antes, el manifiesto pidiendo a los catalanes que se alistaran en el ejército de Franco. Entonces, efectivamente, decenas de miles de catalanes saltaron los Pirineos, se fueron por Francia, desembarcaron en San Sebastián, primera ciudad de la España nacional, que se llenó tanto de catalanes que durante 3 años se la conoció como San Sebastián de Guíxols, porque había más catalanes que donostianos. Y entonces, en su diario público Cambó, es curioso que lo que no hicieron ni visigodos, ni romanos, ni no sé quién, ni no sé cuál, lo van a conseguir los republicanos y lo va a conseguir el gobierno autonómico de Companys, porque nos está viniendo toda la tralla marxista de España, que son gente de muy baja calidad, y se nos están yendo los catalanes de mejor calidad, los nacionales, los franquistas, ¿no? Se nos están yendo, y entonces en Cataluña está viéndose deshabitada de la gente fetén, y nos está llegando toda la morralla marxista. Entonces, esta es la primera denuncia contra la inmigración, y fíjese que es contra la República, no contra Franco. Pero efectivamente, luego llegaron los años 50, 60 sobre todo, y como pasó en el resto de Europa y en el resto del mundo, pues la gente, como es lógico, se iba a buscar un trabajo donde lo había. Y fue la gran época, en todo el mundo, del éxodo rural. Es decir, no es que fueran de unas regiones a otras o de unos países, eso era del pueblo a la ciudad, del pueblo a las industrias, y por eso se deshabitan una enorme cantidad de pueblos de toda Europa, ¿no? En España especialmente, porque había poca industria. Entonces, ¿dónde se fueron los emigrantes? Pues a Cataluña, al País Vasco y a Madrid, que es una cosa que no se suele recordar. Si hay una ciudad en la que no hay autóctonos, es en Madrid. Sí. Yo no conozco a ningún gato de 2 generaciones. No, ni yo. No lo hay, mientras que catalanes de 2 generaciones y de 3 y de 4 sí que los hay. Entonces, siempre se ha dicho, no, es que el régimen franquista promovió esto y tal. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es, muy bien, denme un documento. Denme un acta del Consejo de Ministros. Que dijera eso. Sí, denme un discurso de un procurador en Cortes. Tuvieron 40 años, no hay uno solo. Bueno, pues no hay un solo documento, ni gubernamental, ni de las Cortes, ni de nada, en el cual se dijera semejante cosa. Entonces, para ir, digamos, al argumento central, vamos a ver qué es lo que decían los contrarios, es decir, los enemigos del franquismo, los marxistas y, a ser posible, los charnegos, es decir, los propios protagonistas, ¿no? Entonces hay un libro clásico de Francisco Candel que lo publicó en el año 65, titulado Els altres catalans, los otros catalanes, y este señor era un emigrante de padre aragonés y madre valenciana, sí, que se fueron a Barcelona en la primera oleada inmigratoria, la de los años 20, la que fueron allí para construir el metro y la Exposición Universal del 29. Y entonces digamos, es un emigrante que vivió en directo todo lo que consistió aquello, ¿no? Y entonces escribió un libro muy interesante que se titula Los otros catalanes, y ahí es una especie de medio anecdotario, medio ensayo, medio denuncia de la situación de los inmigrantes ahí. Entonces lo que cuenta que por cierto luego fue diputado del PSUC, y es un dato muy interesante, es decir, este señor de franquista no tenía nada, era un comunista, ¿no? Fue diputado del PSUC, y en su libro lo que cuenta es que el régimen franquista lo que hizo fue intentar evitar la emigración. Entonces cuenta cómo los policías se ponían en las estaciones para cuando llegaban los emigrantes con la maleta de madera de Murcia o de Andalucía, les cogían y les volvían a montar en el tren y de vuelta para casa, ¿no? Incluso les encerraban durante 24 horas en una especie de gran campo, de gran... No de concentración, de gran campo donde tenían a personal que luego lo mandaban para casa, hasta que se demostraba que no tenían arraigo en Cataluña, que no tenían trabajo en Cataluña, y al día siguiente se les devolvía, ¿no? Es más, el Ministerio de Vivienda se funda
para evitar el barraquismo, que llamaban, es decir, el chabolismo de la gente que llegaba a Barcelona o a Madrid o a tantos sitios a buscar trabajo. Y entonces lo que cuenta este señor Paco Camdel y otro emigrante andaluz, en este caso Santos Marmolejo, Francisco Santos Marmolejo, también cuenta exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, que el régimen lo que hizo fue intentar evitar la emigración. ¿Por qué? Porque eso era foco de comunismo, claro, como es lógico. Es decir, claro, si se concentraban cientos de miles de personas sin higiene, sin trabajo, sin arraigo, sin medios... Se podían dar las condiciones para la revolución social, evidentemente. Eso. Entonces, lo que intenta hacer el franquismo, y lo confiesan estos dos marxistas antifranquistas, uno de ellos diputado del PSUC, es que lo que hizo el régimen franquista fue exactamente lo contrario de lo que hoy dice la leyenda negra separatista. Eso es. Oye, Jesús, tengo un minuto. Otro de tus descubrimientos es quién, si no el primero o único político español que habla de sacar la industria de Cataluña. Ah, muy interesante, sí. A ver si me da tiempo contarlo. Esto se dice que otro de los mitos, ¿no? Que Franco intentó sacar la industria de Cataluña para llevársela al resto de España. Bueno, en primer lugar, no hará falta decir que no fue así. La prueba está en que la industria se quedó allí. Si se lo hubiera llevado a Cuenca o a Soria, evidentemente los catalanes habrían emigrado a Cuenca o a Soria para encontrar trabajo. No hará falta contar que no fue así, ¿no? Pero en los últimos años de la Guerra Mundial hubo efectivamente una persona que dijo, sería conveniente desconcentrar la industria, como ha demostrado esta guerra. En primer lugar, y fundamentalmente, porque los bombardeos, tengan en cuenta que es el 44, el momento en el que Alemania estaba siendo machacada por los bombardeos aliados. Y entonces lo que dice este señor es, hay que apartar la industria de las fronteras. Porque claro, si hay una guerra, la aviación extranjera, la aviación enemiga puede machacar la industria. Hay que alejarla de las fronteras, hay que desconcentrarla, hay que meterla subterránea, hay que meterla bajo el suelo, como habían hecho los alemanes con buena parte de su industria, para evitar problemas. Luego, por otro lado, tampoco estaría mal para quizás así quitar un poquito de poder a la burguesía catalana, que tan tibia ha sido en momentos pasados, y sería conveniente distribuir un poco la riqueza por el resto de España. Por otro lado, también es conveniente industrializar las regiones españolas donde no hay mucha industria, para evitar la emigración del campo. O sea, ya en el año 44, antes de que sucediera, un alto funcionario franquista estaba diciendo, vamos a intentar evitar la emigración, porque es mala. Sí, sí. No a Cataluña, a cualquier lado, ¿no? Y luego la otra cuestión, he dicho lo de los bombardeos, lo de desconcentrar el poder en Cataluña, y evitar como digo, la emigración. Bueno, esto fue lo que se planteó, que finalmente no se llevó a cabo, evidentemente, porque, como digo, Cataluña conservó su industria, el País Vasco conservó la suya, etcétera, etcétera. Pero qué curioso, esa única manifestación de descentralización de la industria salió de labios de un catalán, curiosamente, una vez más, de don Pedro Gual Villalbí, que en ese momento no era ni ministro ni nada, era simplemente un economista reputado, un alto funcionario del régimen, pero al que se le ocurrió, en teoría, la cuestión de desconcentrar la industria catalana, que no se hizo nunca, fue un catalán. Pues Jesús Laín, yo vuelvo a recomendar tu libro, Negocio y Traición, la burguesía catalana, de Felipe V a Felipe VI, y tenemos ocasión de seguir hablando. Felicidades por este libro, y a todos ustedes no dejen de leerlo, con prólogo de Stanley Payne, y que viene a ser no una continuación, sino una ampliación, un libro distinto, me atrevería a decir, del privilegio catalán. Un libro totalmente distinto, y que, por cierto, está cogiendo polvo en las estanterías, porque el virus del demonio llegó exactamente una semana después de que llegara el libro a las librerías. Así que, salvo los que se puedan comprar por Amazon, el libro está, como digo, criando polvo.
Pues te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Adiós, amigo. Vale, adiós. Bueno, vamos ahora a contactar con Pedro Fernández Barbadillo para rematar la faena. Nos quedan 2 minutos. Y la verdad es que siempre interesante escuchar a Jesús Lainz. Insisto, el propio Jesús ha dicho que está cogiendo polvo en las estanterías. No permitamos que coja polvo en las estanterías. Negocio y tradición, la burguesía catalana de Felipe V a Felipe VI. Además, con prólogo de Stanley Payne. Bueno, con Fernando Barbadillo, con Pedro Fernández Barbadillo, despedimos el programa, y la verdad es que creo que ha sido apasionante, ¿no? Y sobre todo hemos desmantelado muchos mitos de lo que ha sido el catalanismo malentendido, y que ha sido ni más ni menos que el germen del independentismo que conocemos ahora. Vamos a ver si lo localizamos, y con esto ya despedimos el programa de hoy de Cita con la Historia. Le tenemos ya con nosotros, Pedro. No tenemos un minuto para despedir el programa nada más, ¿eh? Pues, hombre, no me importa que me quede un minuto, porque la charla que has tenido con Jesús ha sido, la verdad, muy jugosa, ¿no? La verdad es que, sabes que Jesús es hacer una pregunta y no parar. Y ha sido muy interesante y muy recomendable lo que decimos. Su libro que me decía que se estaba quedando en las estanterías, y es una gran injusticia, ¿no? Negocio y tradición de la burguesía catalana de Felipe V a Felipe VI. Daría para otro programa el hablar con Jesús, con Jesús Lainz, ¿eh? Bueno, yo espero que cuando nos den normalicemos libertad provisional y nos dejen salir a la calle, pues Jesús se acerca a Madrid a presentar su libro pues, durante algún acto. Además, oye, no sabemos lo que va a pasar con la Feria del Libro, que en teoría empieza el último fin de semana de mayo. Bueno, pues... y entonces, si Jesús viniese, pues le echaríamos un lazo y le meteríamos en el estudio para hablar con más tranquilidad sobre este asunto. Mira, a mí hay un dato que me gusta citar siempre que sale esta polémica de si el franquismo, la economía, las nacionalidades históricas y demás pamemas. O sea, cuando muere Franco en el año 75, según el Centro de Estudios del Banco de Bilbao, que entonces era lo más granado, lo mejor que había en España, junto con el Servicio de Estudios del propio Banco de España, decía, bueno, que las 5 provincias con mayor renta per cápita eran Barcelona, Madrid, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Bueno, pues... O sea, de esas 5, solo hubo una, Álava, que estuvo en el bando de los nacionales desde el primer momento, desde el 18 de julio. Pues, querido amigo, te mando un abrazo y nos emplazamos la próxima semana aquí en Radio Ya en otra cita con la historia. Sí, déjame decir simplemente que el libro de Jesús se puede comprar por Amazon o a la propia editorial. Bueno, pues eso. Para animar las ventas. Para animar las ventas. A través de Amazon, muy fácil conseguir el libro de Jesús Lainz. Te mando un abrazo muy fuerte, querido Pedro. Otro para ti. Hasta luego, entonces. Adiós.